Bueno, estos Juegos Olímpicos que se están realizando en Francia en estos días, se ha considerado por muchos, sobre todo la inauguración, como la peor y más grotesca inauguración de toda la historia de los Juegos Olímpicos. Y bueno, lo que se pudo ver en esa inauguración, desde hombres que estaban disfrazados como mujeres y bailaban como mujeres, hasta el mensaje de la canción que se estaba entonando en esa inauguración, que trataba de incentivar a todos a la idea de cómo sería el mundo si todos estuviéramos desnudos, sin ropa. ¿Cómo sería un mundo así? Y esta canción, con un tono amoral, estaba siendo entonada enfrente de una pequeña niña, que era parte de todo ese jolgorio grotesco en esa inauguración. Y claramente se estaba dando a entender esas inclinaciones depravadas, esas inclinaciones pedófilas de este conglomerado de ideologías diabólicas que ahora mismo se están expandiendo por todo el mundo. Era un mensaje claro que se estaba dando en esa inauguración. Y bueno, como si no fuera suficiente, hacen una parodia del cristianismo burlándose de la Santa Cena. Y por ende se estaban burlando de aquel que instituyó la Santa Cena, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego los organizadores de esta inauguración salieron diciendo de que no era la Santa Cena, sino que lo que se estaba mostrando ahí era la representación de un bacanal griego antiguo, que venía más o menos remontado desde los orígenes de los Juegos Olímpicos que comenzaron en Grecia. Y bueno, ahí viene la siguiente pregunta: ¿y qué es un bacanal? ¿Qué es un bacanal griego? Bueno, hermanos, un bacanal es una orgía. Y sobre todo los adultos aquí sabemos de qué grotesca idea se está tratando acá. Es una orgía en honor a un dios falso llamado Baco. De ahí viene el término bacanal, ¿verdad? Es una orgía en honor a este ídolo griego, Baco, que de alguna manera representa para los griegos la fertilidad y el placer. Eso es un bacanal. Eso es lo que estaban representando según las aclaraciones de los organizadores. No es la Santa Cena, es un bacanal. Bueno, hermanos, así que podemos darnos cuenta que ya sea una burla a la Cena del Señor o una proclamación abierta de la depravación o la inclinación a los placeres pecaminosos del hombre, ambas posturas son un desafío rebelde y directo al único Dios verdadero, el cual es santo, santo, santo. Una burla a la cena o un bacanal es un desafío al Dios de los cielos. Pero hermanos, no podíamos esperar menos de un mundo que aborrece a Dios y ama el pecado, ¿verdad? El mundo aborrece a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Aborrece a Dios, detesta a Dios, odia a Dios. Y como dice el apóstol Juan en su evangelio, el mundo ama el pecado. No podíamos esperar nada menos de un mundo así. No podíamos esperar nada menos de un mundo que escupió en la cara a Cristo y que desde el fondo de su corazón gritó: crucifícale, crucifícale. No se podía esperar nada menos de un mundo así. Pero hermanos, lo más lamentable de todo esto es que cristianos se compungieron, se ofendieron tanto cuando salió la idea, ¿verdad?, de que era una burla para la Santa Cena. Sin embargo, muchos cristianos tienen en poco la Santa Cena y desprecian la Santa Cena cuando, por ejemplo, se la toma indignamente. Algo que vamos a estar viendo acá, ¿qué es lo que significa indignamente? Estando en pecado. Pecados no confesados al Señor, pecados no resueltos con personas.
Se la tiene en poco cuando se lo hace así. Se la tiene en poco cuando un cristiano ofendido con lo que sucedió en Francia, sin embargo, se abstiene de tomar la Santa Cena, a veces por semanas, meses o años. Entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que no es solamente un desprecio del mundo hacia la Santa Cena, sino que muchas veces nosotros mismos, dentro del pueblo de Dios, estamos despreciando tan maravilloso y hermosa ordenanza dada por Dios. En esta mañana, comenzada con un tono de exhortación, hermanos, vamos a hablar sobre esta segunda ordenanza, la Santa Cena del Señor. Y vamos a desglosar este sermón en 3 encabezados. Número 1, ¿qué es la Santa Cena? Número 2, ¿cuáles son los elementos de la Santa Cena? Y por último, número 3, ¿quiénes son los involucrados o los participantes en la Santa Cena? Y vamos a estar usando muchos textos de la Escritura. Por eso nuestro hermano Andrés estaba teniendo 2 lecturas en esta mañana. Como también vamos a estar utilizando muchos textos de nuestra confesión de fe, la Confesión de Londres 1689, para poder llevar la línea de pensamiento que la Escritura dice en cuestión a la Santa Cena. Así que vamos de lleno a nuestro primer encabezado. ¿Qué es la Santa Cena? Y vamos a ver nuestro primer inciso acá. Inciso A. La Santa Cena es una ordenanza de Jesucristo. La Santa Cena es una ordenanza de Jesucristo. Vamos a leer nuevamente Mateo, capítulo 26, los versículos 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29, dice así: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando nosotros leemos este pasaje, estimados hermanos, es claro que el modo en el que Cristo da estas palabras es en un modo imperativo, que significa un modo de mandato, ¿verdad? Cuando Jesús está diciendo, por ejemplo, tomad, Él no está hablando en términos opcionales, como diciendo, toma si gustas, ¿no? Como cuando tú vienes de visita y yo no quiero obligarte a comer algo, ¿no? Aquí hay algo, no sé si es de tu agrado, ¿no? Tal vez eres alérgico o tal vez no te gusta, toma si quieres, ¿no? Jesús no está hablando en términos opcionales. Jesús está mandando y dice, tomad, ¿no? Es una orden, comed, bebed. Así que, estimados hermanos, como podemos ver, es una orden dada por el dueño de la iglesia. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que Jesucristo, y ya hemos visto en anteriores sermones en esta serie, Jesucristo es la roca en donde la iglesia está siendo edificada por Él mismo, y Cristo es quien tiene todo el derecho de hacer con su iglesia lo que Él quiere. Y Él hace con su iglesia su santa voluntad. Y por eso Él tiene toda la autoridad de mandar, de ordenar. Y la Santa Cena no es una excepción. Él la está ordenando. En este pasaje que acabamos de ver, ¿verdad? Jesús dando a los discípulos el pan, dando a los discípulos el fruto de la vid con la copa. Hermanos, Jesús está mostrando que tiene autoridad. Cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, en la tradición judía, en la Pascua, en la cena de la Pascua, porque lo que estaban celebrando Jesús y sus discípulos era una cena pascual. En la tradición judía, el que daba gracias por los alimentos y el que repartía los alimentos a la familia era el padre de familia.
Era aquel que era llamado la cabeza del hogar, la autoridad del hogar. Lo que estamos viendo en esta representación o en este acto real de Jesús dando a sus discípulos el alimento del pan y el vino, estamos viendo a Jesús ejerciendo autoridad sobre los suyos. Y Jesús, como la autoridad, tiene todo el derecho de mandar. Recuerden, nuestro inciso acá es que la cena del Señor es una ordenanza, un mandamiento del que tiene toda autoridad sobre la iglesia, que es Cristo. Y como un mandamiento de la autoridad tiene que ser cumplido. Tiene que ser cumplido. Estimados hermanos, en este sentido, estamos diciendo que si nosotros no cumplimos el mandamiento dado por la autoridad, estamos infringiendo en desobediencia a la autoridad de la iglesia, que es Cristo. La cena del Señor no es un invento de algunas denominaciones. La cena del Señor no es un invento de los pastores. La cena del Señor no es un invento de los teólogos. La cena del Señor es un mandamiento de la autoridad de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y Él es la autoridad. Y Él se ganó ese derecho ofreciendo su vida por todos aquellos que ahora le pertenecen. Él los compró con su sangre. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20. Cristo nos compró con su sangre. Él tiene todo derecho sobre su iglesia y por tanto Él puede mandar. Y manda, comed, bebed. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él ordena la cena del Señor y por ende tenemos que verlo como un mandamiento que el cristiano debe cumplir. ¿Qué es la Santa Cena? Inciso B. Es una conmemoración. La Santa Cena es una conmemoración. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, y ya hemos estudiado un poco también sobre esto, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es una sombra, ¿verdad? Que apunta hacia lo verdadero, que es Cristo. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ya sea, por ejemplo, los utensilios en el tabernáculo, los sacrificios que se realizaban, todo nos apunta hacia Jesús. Los sacerdotes en el Antiguo Pacto nos apuntaban hacia el verdadero sumo sacerdote que es eterno y intercede por su pueblo eternamente, ¿verdad? Los sacrificios en el Antiguo Pacto que por ley tenían que ser perfectos, es decir, no tenían que ser mancos o ciegos, dice la ley, ¿verdad? En Levítico capítulo 21. Todo eso apuntaba hacia el único y verdadero sacrificio perfecto que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, en el Antiguo Pacto, la Pascua, que es, por ejemplo, empezó cuando Moisés recibe la orden de Dios con respecto, por ejemplo, a liberar el pueblo luego de la última plaga, ¿no? La muerte de los primogénitos. Y tenían que matar un corderito y pintar las puertas con la sangre del corderito. Y todos los que por la fe hacían eso, se salvaron del juicio. Se salvaron del juicio que vino sobre Egipto aquella noche. Y salieron libres de la esclavitud aquella noche. Bueno, hermanos, todo lo que vemos ahí es sombra, que apunta hacia lo verdadero, que apunta hacia Cristo. Y en esa cena pascual que comenzó aquella noche, nosotros podemos ver que Dios ordena que luego se realice constantemente en modo de conmemoración. Los israelitas tenían que celebrar la Pascua como un recordatorio, como un memorial de la gran salvación que Dios hizo al rescatarlos de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículos 14, 26 y 27, dice así, Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria, atentos a esas palabras. Este día os será en memoria, en recordatorio, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo
la celebraréis. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Como podemos notar en este texto, nuestro Dios ordenó hacer una representación de esa primer Pascua, de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, constantemente como un modo de recordatorio de esa salvación. La Pascua era una sombra, un tipo que apuntaba hacia la verdadera liberación que Cristo iba a hacer. La Pascua judía era una sombra, un tipo que apuntaba hacia la salvación perfecta que Cristo iba a hacer por su pueblo. Pero lo que podemos apreciar es que ya desde la Pascua judía se puede ver ese tono de conmemoración, ¿verdad? De recordar el pasado para poder apreciar la salvación que Dios hizo. Ahora nosotros, hermanos, en la cena del Señor, ya con nuestra verdadera Pascua, que es Cristo, quien estableció la cena del Señor, Él le dio a la cena del Señor un significado más completo. Ya no como una sombra, porque Cristo es lo verdadero a lo que las sombras apuntaban. Y lo verdadero le dio a la Santa Cena un sentido más completo. Por eso es que nosotros interpretamos, hermanos, las Escrituras a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento lo interpretamos a la luz del Nuevo, porque en el Nuevo Testamento ya se nos revela todo con mucha más claridad. En cuestión, por ejemplo, a la Trinidad. Nosotros, desde el principio, desde el Génesis, se nos habla de un Dios único, pero plural a la vez, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se nos habla de pluralidad en Dios y esa verdad se va transmitiendo y desarrollándose a lo largo del Antiguo Testamento. Pero luego llegamos, hermanos, al Nuevo Testamento y sabemos que esa pluralidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos entender todo lo que hablan de la Trinidad, es decir, de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo. De la misma manera, hermanos, la Santa Cena. Nosotros podemos entender con mucho más luz cuando interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por eso entendemos, hermanos, que Cristo está ahora dando el sentido más completo a esta cena pascual, en donde Él es el Cordero, ya no el Cordero de Éxodo. Él es el Cordero. La cena del Señor nos llama a mirar hacia atrás, hacia la cruz de Jesús. Ya no al Éxodo, sino a la cruz de Jesús, el Cordero de Dios sacrificado para librar a su pueblo. El Éxodo nos apuntaba hacia la cruz de Jesús igualmente. Hermanos, toda la palabra tiene como centro la salvación por medio de Jesucristo. Dice un teólogo llamado Richard Barcelos, la cena del Señor es retrospectiva. Es decir, que tiene algo que ver con el pasado. Mira hacia atrás, a la redención realizada. La muerte de Cristo que quitó nuestra condenación. Ese es su propósito. Ese es el recordatorio, su punto final, su objetivo. Cuando tomamos la cena del Señor, no olvidemos nunca lo que estamos recordando. El justo murió por los injustos para poder llevarnos a la presencia segura de Dios, dice este autor. La cena del Señor nos recuerda que la redención ha sido ganada para nosotros por medio de Cristo, el capitán de nuestra salvación, y lleva muchos hijos a la gloria. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor, hermanos, es inevitable no volver al pasado, no volver a la cruz de Cristo. Así que la Santa Cena es una conmemoración. ¿Qué es la Santa Cena? Inciso C. Es una proyección escatológica. La Santa Cena es una proyección escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la Cena del Señor, como veíamos hace un momento, si bien es una conmemoración que nos lleva al pasado, nos llama al pasado, nosotros, hermanos, no creemos que
ese sea el único propósito de la Cena del Señor. Nosotros no creemos que la Cena del Señor es como, recordar algo en el pasado y listo, ¿no? No, nos lleva hacia el pasado, pero también la Cena del Señor nos lleva hacia el futuro. Eso es lo que significa proyección escatológica. Nos lleva a mirar hacia el futuro, hacia adelante. La Cena del Señor no es un mero recordatorio. Y si alguien anda diciendo, hermanos, que nosotros, confesando la Confesión Bautista de Londres, 1689, creemos que solamente cumple ese propósito de recordar solamente, hermanos, tristemente a esas personas les falta informarse un poco más. Nosotros no creemos que solamente recordamos en la Cena del Señor. Nosotros creemos que la Cena del Señor es una conmemoración, pero también una proyección hacia el futuro, una proyección escatológica. Veamos el texto que hemos abierto hace un momento en Mateo 26. Mateo 26, versículo 29. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos en el contexto de la cena pascual: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, atención con esta frase, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús, con esta frase, ya lleva a sus discípulos en la cena pascual a mirar hacia adelante, ¿verdad? A mirar hacia el futuro. El apóstol Pablo hace lo mismo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. En el contexto de la cena del Señor, Pablo dice lo siguiente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuevamente, ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da a la cena del Señor una connotación futura. ¿Se dan cuenta? La cena del Señor, hermanos, nos lleva al pasado, a la obra de nuestro Salvador en la cruz, pero también nos anticipa el futuro. Nos anticipa aquella fiesta que nuestro Salvador, aquella fiesta que el Cordero y León en toda su gloria disfrutará con su iglesia. Eso hace la cena del Señor. Otros comentaristas, otros autores, como ser, por ejemplo, Bobby Jamieson y Jonathan Leeman, dicen sobre este asunto: la cena del Señor no solo mira atrás, hacia la cruz, también mira expectante hacia la futura venida del reino de Dios. Está esperando con anhelo el momento en el que Jesús mismo celebrará un banquete con su pueblo. Escuchen lo que dicen ahora. Cuando celebramos la Santa Cena, no estamos recordando solo el pasado. Estamos saboreando el futuro. En el pan y el vino, dice Jamieson, no solo está el quebrantamiento y la amargura de la muerte de Jesús, sino también un anticipo del festín que Dios preparará para su Hijo cuando por fin lo una con su amada esposa, la iglesia. Oh, hermanos, la Santa Cena es una proyección hacia el futuro, una proyección escatológica. ¿Qué es la Santa Cena? Inciso D. Es un medio de gracia para el presente del cristiano. La Santa Cena es un medio de gracia para el presente del cristiano. Y tal vez ahí pueden salir algunas preguntas. ¿Qué es un medio de gracia? ¿No? Bueno, hermanos, un medio de gracia son herramientas que Dios mismo ha dado a su pueblo, a su iglesia, para que ellos puedan nutrir sus almas en el peregrinaje aquí en la tierra. Por ejemplo, la palabra de Dios es un medio de gracia. Cuando nosotros la leemos de manera privada o familiar o la leemos de manera pública aquí en la iglesia, ya sea, claro, leída o escuchada en la predicación, estamos recibiendo alimento, ¿verdad? Y nuestra alma está siendo alimentada. Y estamos recibiendo crecimiento espiritual a través de ese alimento. Ese es un medio de gracia. ¿Se dan cuenta? Herramientas que Dios nos ha dado en su gracia para que su pueblo se nutra, se alimente y crezca y sea fuerte para cumplir los propósitos de Dios.
Otro medio de gracia es, por ejemplo, la oración. La oración, hermanos, es un medio de gracia. No es que tú te sientas ahí o te arrodillas ahí solo y lanzas palabras al aire y no hay fruto para ti en tu vida. Hermanos, la conversación con Dios, que es la oración, tiene un crecimiento en ti. Tiene un propósito de nutrir tu alma, nutrir tu espíritu. Eres consolado a través de la oración. De la misma manera, la comunión con los hermanos. El congregarnos como pueblo de Dios es un medio de gracia. Porque Dios ha dado dones a diferentes hermanos, a todos los hermanos en la iglesia. Y esos dones es para edificarse los unos con los otros. De manera que cuando nosotros nos reunimos acá, y suceden cosas, por ejemplo, como cuando el escritor en el Antiguo Testamento dice, ¿no? Como cuando se aguzan dos metales, dos cuchillos, ¿no? Y duele, y suena, e incomoda, hermanos. Incluso en esos momentos estamos recibiendo crecimiento. Estamos recibiendo crecimiento. De manera que la comunión con los hermanos, al recibir los beneficios de los dones de todos, es un medio de gracia. Y claro que sí, también la cena del Señor. La Santa Cena, hermanos, es un medio de gracia que Dios utiliza para nutrir a su pueblo. Y voy a hacer lectura ahora lo que dice nuestra confesión de fe. La Confesión de Londres, 1689, dice lo siguiente sobre la Santa Cena. Y quiero que presten vital atención a esas partes en donde los que redactaron la confesión, a la luz de las Escrituras, pueden notar la Santa Cena como un medio de gracia. Escuchen. La cena del Señor Jesús, dice la confesión, fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de esta. Ya empezamos a ver acá algunos, ¿no? ¿Qué efecto tiene la cena del Señor? Confirmación de la fe de los creyentes y todos los beneficios de esa fe en la vida de los creyentes. Continúa la confesión, dice, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. A través de la cena, hermanos, el cristiano es alimentado espiritualmente, está diciendo. ¿Qué más dice? Para un mayor compromiso de ellos en y con todos los deberes que deben a Él. ¿Qué efecto tiene la cena del Señor? Fortalece nuestro compromiso, dice, ¿no? Nuestro compromiso, nuestros deberes para el servicio al Señor. Y para que sea un vínculo y una prenda de la comunión de ellos con Él y entre ellos mutuamente. O sea, finalmente, lo que está diciendo la confesión es que en la cena del Señor nosotros fortalecemos nuestra comunión, la que tenemos con Cristo, es decir, nuestra unión con Cristo, como también la unión que tenemos nosotros como pueblo de Dios. ¿Podemos percibir, hermanos, el carácter de la cena del Señor como medio de gracia? Cuando en la cena del Señor somos llevados en retrospectiva hacia la cruz de Cristo, que es la fuente de nuestra salvación. Y cuando en la cena del Señor somos llevados en proyección escatológica hacia el futuro glorioso que nos espera, y luego traemos ambas verdades a nuestro presente, hermanos, el cristiano está siendo fortalecido espiritualmente con esas dos verdades, está siendo consolado en su peregrinaje en esta tierra y está siendo nutrido en cuanto a su fe y convicción en su servicio al Señor. El cristiano en la cena del Señor está está siendo confirmado en cuanto a la unión que tiene con Cristo y la unión que tiene con sus hermanos en la fe. La cena del Señor, hermanos, tiene un efecto real en la vida del cristiano. Ahora hay que aclarar algo aquí también muy importante, hermanos, ¿no? Muy importante. Y es que la cena del Señor no es ex opere operato, ¿no? Ese es un término que utilizaban, por ejemplo, los católicos romanos, y ellos lo utilizan aún hoy,
para decir que algo es eficaz solamente por la virtud de la propia acción. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que, por ejemplo, ¿no?, con el tema de el bautismo, ¿no?, algunos piensan que el bautismo es ex opere operato, es decir, que por el simple hecho, por la simple acción de bautizarme, entonces yo ya voy a ser salvo, entonces yo ya voy a cambiar, entonces todos mis pecados van a ser perdonados cuando yo salga de esas aguas. Ese es un pensamiento de alguien que dice, por la acción de bautizarme, ya va a tener un efecto en mí, ¿verdad? Algunos piensan de la oración de la misma manera, que la oración es ex opere operato. Por el simple hecho de orar, es decir, por el simple hecho de que en mis oraciones yo pido a Dios, ahora entonces Dios va a responder positivamente todo lo que le he pedido, ¿verdad? Estoy pensando que solo la acción de orar ya tiene un efecto. Pero hermanos, nosotros sabemos que las oraciones no funcionan así. Porque la Escritura nos muestra que Dios responde las oraciones siempre que están alineadas a su voluntad. Eso dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Entonces, no es que ni el bautismo ni la oración, por la simple acción de realizarlas, tienen una eficacia, ¿no? Es lo mismo con la cena del Señor, hermanos. La acción misma de la cena no asegura su eficacia. No asegura su eficacia. Por eso la Confesión de Londres aclara también esto, ¿no? Cuando dice que no es un simple rito, sino la dignidad del corazón de los que participan en donde está la eficacia. No es en el rito en sí, sino en el corazón digno de los que participan en ella. Dice la confesión, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, es decir, el pan y el vino, también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Hace rato estábamos hablando de que la cena del Señor, como un medio de gracia, fortalece, consuela, alimenta, nutre, da crecimiento a los que participan en ella, pero no es por la acción misma de compartir de ella, sino por el corazón con el que uno lo hace. Por eso la confesión, usando el término que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios 11, digno o indigno, nos va a mostrar que la eficacia se va al corazón. Hermanos, si uno toma la cena del Señor indignamente, es decir, estando en pecado, creyendo que puede engañar a Dios, porque tal vez a los hombres sí se puede burlar, pero a Dios no se le puede burlar, dice Pablo a los Gálatas. Hermanos, no solamente alguien que hace eso no recibe la eficacia de la cena del Señor, sino que recibe juicio para sí. Es decir, al tratar de engañar a Dios y a las personas, compartiendo la cena del Señor en pecado, hermanos, no solamente no vamos a recibir la eficacia de la cena, sino todo lo contrario. Juicio. El apóstol Pablo dice eso en 1 Corintios 11, versículos 27 al 30. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, nuevamente Pablo recalca, ¿verdad? El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hablando de hermanos que han muerto. Así que, hermanos, como podemos ver, la cena del Señor tiene un efecto negativo si es que uno participa de ella indignamente, pero también nos muestra el efecto positivo, cual medio de gracia para aquellos que participan de ella dignamente, haciendo cuentas al Señor de sus pecados.
resolviendo situaciones de pecado en nuestra vida. Esa es la razón por la que nosotros celebramos la Cena del Señor cada semana, ¿verdad? Porque de alguna manera, si nosotros vemos la Cena del Señor como una herramienta que me incentiva a luchar contra el pecado, me incentiva cada semana a hacer cuentas con Dios para llegar a esa reunión especial con una conciencia limpia de que estoy luchando con mi pecado, está cumpliendo un propósito de santificación en mi vida. ¿Se dan cuenta? La Cena del Señor es un medio de gracia para el presente del cristiano. Y ahí estábamos respondiendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es la Santa Cena? Así que pasamos ahora a nuestro punto número 2. ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena? ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena? 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, dice el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, a una iglesia local, hablando de la Cena del Señor, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, primer elemento, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, segundo elemento, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este texto nos muestra claramente los dos elementos que Jesús escogió para la Santa Cena. Y en esa cena pascual que Jesús estaba teniendo con sus discípulos, en esa mesa en donde ellos estaban sentados, habían muchos alimentos. Era una cena literal. Y de tantos elementos que Jesús tenía en su mesa, escogió dos específicamente y de manera intencional: el pan y la copa con el fruto de la vid. Dos elementos claramente escogidos por Cristo intencionalmente. Y del pan dijo, dándole un significado: esto es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Jesús agarró el pan y ya le dio un significado, una representación. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando agarró la copa con el fruto de la vid, le dio igualmente un significado específico. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, hermanos, vamos a aclarar algo importante, ¿no? Que nos distingue, por ejemplo, del catolicismo romano. Nosotros no creemos en lo que ellos han llamado la transubstanciación. El catolicismo romano enseña esta doctrina desde aproximadamente el siglo IV, cuando un hombre llamado Cirilo de Jerusalén lo redactó en un catecismo para enseñarlo a sus feligreses. Pero esta doctrina llegó a su punto oficial, a su punto más reconocido en la Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, en los años 1545 a 1563. Y así es como se lo conoce hasta hoy, ¿no? La transubstanciación. Pero ahí viene la siguiente pregunta: ¿qué es la transubstanciación? ¿No? ¿Qué es exactamente la transubstanciación? No vamos a profundizar en esa doctrina herética, porque es herética, pero en sentido bien breve podemos explicarlo, ¿no? Ellos usan estas palabras de Jesús en donde Él dice: esto es mi cuerpo, hablando del pan, y esto es mi sangre, ¿no? Esta es mi sangre. Y ellos usan esas palabras de Jesús para interpretarlas literalmente. De manera que ellos dicen que el pan y el vino sufren en la misa que ellos realizan un cambio de sustancia. Por eso el nombre, ¿no? Transubstanciación. Cambio de sustancia. De manera que después de la oración del sacerdote que él realiza en la misa, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y después de la oración del sacerdote, el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, ¿no? Pero hermanos, nosotros tenemos que decir: no creemos eso.
cuando nosotros compartimos la cena del Señor, no vayamos pensando, estoy comiendo el cuerpo de Cristo, literal, ¿no? O estoy tomando la sangre de Cristo, literal. No, hermano, no pienses eso. Ese es un pensamiento antibíblico, contradice las Escrituras, ¿no? Porque nosotros tenemos que reconocer una gran verdad. Cristo, por ejemplo, prometió estar con sus discípulos, con su pueblo, con su iglesia, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y Él lo cumple. Pero hermanos, Él lo cumple por medio de su Espíritu. Cristo está aquí con nosotros, como también con los creyentes en China, por medio de su Espíritu. Pero su cuerpo físico, hermanos, no está aquí. ¿Dónde está el cuerpo del Señor, según las Escrituras? A la derecha del Padre. El autor a los Hebreos habla de esa verdad. El Paracletos, el Espíritu Santo, es el representante de Cristo acá en la tierra. Porque Cristo físicamente está a la derecha del Padre intercediendo por su pueblo. Cristo físicamente está allá, dice Hebreos 12:2. De manera que Él va a venir por segunda vez de manera física cuando en el final de los tiempos venga a establecer finalmente su reino. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:16, hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros creemos en una segunda venida, porque físicamente Cristo va a volver en ese final de los tiempos. Pero hermanos, el catolicismo romano contradice todo esto de la presencia física de Cristo a la derecha del Padre cuando traen a Cristo una y otra vez en la misa para sacrificarlo otra vez y otra vez y otra vez. Contradiciendo también lo que dice el autor a los Hebreos, de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Se dan cuenta que un solo acto mal interpretado como es la transubstanciación ya va teniendo un montón de contradicciones bíblicas. La transubstanciación, hermanos, no es bíblica. Por tanto, nosotros no creemos en ella y no la aplicamos así en la cena del Señor. Y podría leer qué es lo que dice nuestra confesión de fe. Es muy duro, pero en resumen, hermanos, la confesión, muchas confesiones cristianas, históricas, entre bautistas, presbiterianas, etcétera, consideran a la transubstanciación como algo repugnante, que no solo afecta a la Escritura, sino incluso el sentido común y la razón. Así que, hermanos, nosotros no creemos en la transubstanciación. Nosotros creemos que Cristo escogió intencionalmente el pan como un símbolo, no como algo que realmente es su cuerpo. No es algo en donde Él se mete, que es de alguna manera también una especie de pensamiento que tienen los luteranos, que ellos le llaman la consubstanciación. Tampoco creemos en la consubstanciación. Cristo escogió el pan como un símbolo representativo de su cuerpo. Eso es lo que Cristo dijo. Eso es lo que Cristo expresó con las palabras, esto es mi cuerpo. No algo literal, ¿no? Sino algo simbólico. Esto representa mi cuerpo. De la misma manera con la copa, ¿no? El fruto de la vid. Cristo escogió aquello como un símbolo representativo de su bendita sangre, aquella sangre que Cristo derramaría en la cruz para establecer el pacto de gracia, el nuevo pacto. Así que, dicho esto, considerando que nosotros creemos en el pan y el fruto de la vid en un sentido simbólico, vamos a ver también, hermanos, que no debemos cambiar estos símbolos que Cristo escogió. No lo debemos cambiar. Si Cristo escogió pan y Cristo escogió fruto de la vid, debemos usar esos elementos. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque han salido por ahí, hermanos, muchos motivadores que algunos llaman pastores, pero que ellos hacen burla y no toman en serio lo que Cristo ha instituido en la cena del Señor. Algún famoso motivador dijo alguna vez, ¿no?, que técnicamente no sería pecado si nosotros celebrásemos la cena del Señor con papas fritas y Coca-Cola. Imagínate, dice él, ¿no?, que el próximo domingo en la Santa Cena levantan la tapa y en vez de pan y vino hay
papas fritas y Coca-Cola. Y el pastor va y se acerca a ti y te dice, toma, hermano, ¿no? Él dice, técnicamente eso no sería pecado. Hermanos, ¿realmente no sería pecado algo así? Hermanos, Cristo no le dio a las papas fritas lo que significa su cuerpo sacrificado. Cristo no le dio a la Coca-Cola lo que representaría su bendita sangre, la sangre más preciosa de todo el universo, derramada para inaugurar ese pacto eterno que da seguridad de salvación a todo aquel que es injertado a él. La Coca-Cola no representa eso. Cristo escogió pan y fruto de la vid y les dio él mismo un significado santo a cada uno de ellos. Así que no podemos cambiar los símbolos que el Señor le ha dado a la Santa Cena. Tenemos que tener temor, reverencia, obediencia y orden con los elementos. Así pasamos a nuestro último punto. Punto número 3. ¿Quiénes son los involucrados en la Santa Cena? 1 Corintios capítulo 11, versículo 17-18 dice: pero al anunciaros esto quiero recordar también, ¿no? Pablo está escribiéndole a una iglesia local, a los corintios, una iglesia desordenada en todo sentido, incluyendo la cena del Señor, y les dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Dice el versículo 33. Anteriormente leí el 20, ¿no? Ahora el 33. Y ahora el versículo 34 dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo está hablando sobre la cena del Señor acá, ¿no? Y es interesante que hablando de la cena del Señor, en todo momento Pablo se refiere a una iglesia reunida. ¿Se dan cuenta? Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 17, no os congregáis para lo mejor. Iglesia reunida, ¿no? Verso 18. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, nuevamente una congregación de creyentes. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, otra vez, reunión de iglesia. Versículo 33. Cuando os reunís a comer. Y versículo 34 dice, para que no os reunáis para juicio. En todo momento Pablo está hablando de que la cena del Señor es un contexto de iglesia reunida. Ese es nuestro inciso A en este punto, ¿no? La iglesia local reunida es uno de los participantes en la cena del Señor. Recuerda, Pablo está escribiendo a una iglesia local en su conjunto, no a un grupito, ¿no? específico. No le está escribiendo solamente al grupo de mujeres de la iglesia o solamente al grupo de jóvenes de la iglesia. No, está escribiendo a toda la iglesia de los Corintios, en su totalidad. Ellos tenían que reunirse como iglesia, según el versículo 18, para celebrar la cena del Señor. Y Pablo los está exhortando por el desorden que ellos tenían. La iglesia de Corinto es considerada una de las iglesias más desordenadas en todas las iglesias que vemos que Pablo les escribe en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, los corintios, antes de la cena del Señor, tenían una comida literal. Es decir, que llegaban temprano para comer y después venía la cena del Señor. Pero aparentemente un grupo de hermanos más pudientes, vamos a decirlo así, económicamente en la iglesia, empezaron a alejarse de los hermanos pobres de la iglesia y ellos se juntaban para comer entre ellos y dejaban de lado a los más pobres. Entonces, hermanos, había una división en la iglesia en el contexto de la cena del Señor.
Y no conforme con eso, estos hermanos, en esas comidas previas a la cena del Señor, se emborrachaban. Se emborrachaban. Y llegado el tiempo de la cena del Señor, todo era un desorden, un jolgorio, algo irreverente y grotesco. Algo como lo que vimos, ¿no?, en nuestra ilustración en los Juegos Olímpicos. Imagínate así la cena del Señor en los Corintios, ¿no? Era algo grotesco. Todos llegaban borrachos, todos llegaban gritando, hasta peleando a la cena del Señor. Así que era algo terrible. Por eso Pablo va a decir, voy a poner orden cuando vaya. ¿Ustedes creen que a Pablo no le indignaba escuchar que entre el pueblo de Dios estaba pasando esto? Bueno, aparte del desorden que vemos acá, lo que queda claro, hermanos, es que la cena del Señor se celebraba en el contexto de una iglesia reunida. ¿Se dan cuenta? Aunque Pablo está escribiendo todo esto en un contexto de exhortación a la iglesia, siempre nos va mostrando que la cena del Señor es la iglesia reunida. Cuando os reunís, cuando os congregáis, ¿verdad? La iglesia reunida. ¿Por qué estamos diciendo esto, hermanos? Jonathan Leeman, que es un autor igual muy importante, dice lo siguiente: la cena del Señor no debe ser celebrada por grupos que no sean una iglesia. Por ejemplo, la familia, un ministerio en la universidad, un centro de retiros o campamentos, o una clase en la facultad. Tampoco debe ser celebrada por solo una parte de la iglesia separada de su conjunto, es decir, de su totalidad. Por ejemplo, un grupo de jóvenes, o un equipo misionero, o unos novios en una boda, ¿no? Tampoco puedes celebrar la cena del Señor, estimado hermano, tú solo. Y es algo que se ha visto muy comúnmente cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Las iglesias se cerraron, tuvimos que quedarnos en nuestras casas y muchos con muy buena intención lo hicimos. Dijimos, celebremos la cena, ¿no? Celebremos la cena. Bueno, hermanos, el problema es que Pablo a los corintios estaba incentivando al orden. Al orden. Y vamos a ver en un momentito más cómo la cena del Señor no puede ser celebrada solo o fuera del contexto de la iglesia porque representa algo. ¿Cuántas personas han tomado indignamente la cena del Señor cuando estuvieron solos en sus casas? Porque no había orden, ¿verdad? ¿Cuántas personas tomaron la cena del Señor en pecado y estaban tomando juicio para sí, aunque con buena intención, porque no había orden, porque no había control, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que nosotros enseñamos que la cena del Señor se debe celebrar en un contexto corporativo, en la reunión pública de la iglesia. La cena del Señor es una reunión que involucra a toda la iglesia. Es el momento en el que todo el cuerpo se reúne de manera especial con la presencia especial de su cabeza, que es Cristo, por medio de su Espíritu. Recuerden, Cristo físicamente está con el Señor, pero su Espíritu está con nosotros. Cuando nosotros nos reunimos, Cristo está con nosotros. Nuestra cabeza está con nosotros. Es una reunión, es una cita con nuestro amado esposo. Por eso es una reunión especial. Jamison continúa diciendo, dice, en la cena del Señor recordamos que pertenecer a Cristo significa pertenecernos los unos a los otros. Recordamos que aunque somos muchos, en Cristo en realidad somos uno, porque todos compartimos un mismo pan y bebemos una misma copa. Eso representa la cena del Señor y por eso la celebramos como cuerpo. Porque no solamente nos recuerda nuestra unidad con Cristo, sino la unidad los unos con los otros. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que celebrarla, hermanos, como cuerpo. Como cuerpo. ¿Quiénes son los involucrados en la Santa Cena? Empezamos diciendo la iglesia en su conjunto. Y en inciso B vamos a ver que los involucrados en la Santa Cena también son los verdaderos creyentes, ¿no? Verdaderos creyentes. La Santa Cena, hermanos, expresa nuestra unión con Cristo.
lo que decíamos hace un momento. Cuando hemos creído en Jesús, hemos sido unidos a Él, injertados a su familia, injertados a su cuerpo, a su pueblo. Un inconverso, es decir, alguien que no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador y Señor, no tiene unión con Cristo. Tampoco tiene los beneficios que Cristo da a todos los que han sido unidos a Él por la fe. Como vimos anteriormente, ¿verdad? La Santa Cena no es solo recordar que Cristo murió, ¿verdad? No es solo un mero recordatorio, sino que la Santa Cena en su modo conmemorativo implica hacer memoria de que Cristo murió por mí. No solamente irme atrás en la historia y decir, Cristo murió en tal día, ¿verdad? En un día de la Pascua, un Viernes Santo, hace 2000 y tantos años atrás. No es solamente un mero recordatorio histórico, sino que tiene un propósito y es que tú te adueñaste de ese Salvador. Cristo murió por mí. Así que tú puedes decir con toda convicción, como aquella esposa dice de su esposo en el Cantar de los Cantares 2:16, mi amado es mío y yo soy suya. ¿Se dan cuenta cómo esta esposa habla en sentido de pertenencia? Oh, él es mi amado y yo soy suya. Un cristiano se ha apropiado de Cristo por la fe de esta manera. Y se ha apropiado de los beneficios que Cristo da de esta manera. De modo que Él puede decir, Él es mi esposo, Él es mi Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi amado y todo lo suyo es mío y yo soy de Él. La cena del Señor, un verdadero creyente con toda convicción puede decir esto desde su corazón, ¿verdad? Lo puede decir, pero un inconverso no tiene tal unión con Cristo. Un inconverso no puede decir esto con convicción desde su corazón, que soy de Cristo y que Él es mío. Al contrario, dice la Escritura que uno que está sin Cristo está contra Cristo. Es decir, que Cristo no solamente no es tu amado, sino que es tu enemigo. Cristo no es tu esposo, sino que será tu juez. Así que un inconverso, un no cristiano, no puede participar de la cena del Señor sin estar pecando terriblemente, porque estaría cometiendo o comiendo juicio para sí, siendo un intruso en un asunto íntimo familiar. Como dice la Confesión de Fe de Londres, todos los ignorantes e impíos, como no son aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor y mientras permanezcan como tales, no pueden participar de estos santos misterios ni pueden ser admitidos en estos sin que esto sea un gran pecado contra ellos. Es más, todo aquel que reciba estos misterios indignamente es culpable del cuerpo de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí, haciendo referencia a lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:29. ¿Quiénes son los participantes en la cena del Señor? Verdaderos cristianos, ¿no? Inciso C. Participantes en la cena del Señor son verdaderos cristianos bautizados, ¿no? Bautizados. Este es un punto muy corto, ¿no? Porque nuestro hermano Andrés profundizó esta primera ordenanza del bautismo en 2 sermones. Hermanos, para participar de la segunda ordenanza, porque la cena del Señor es la segunda ordenanza, hay que pasar primeramente por la primera ordenanza, ¿verdad? Antes de irte a la segunda ordenanza, hay que pasar por la primera ordenanza. La cena del Señor, hermanos, es una celebración pública de la iglesia en donde anunciamos no solamente entre nosotros, sino al mundo que tenemos comunión con Cristo y comunión los unos con los otros. Eso expresamos en la cena del Señor de manera pública. Y el bautismo, que es la primera ordenanza, es el anuncio público ante la iglesia y el mundo
de que esta persona es cristiana, es discípulo del Señor y no se avergüenza de su Salvador ni se avergüenza del Evangelio. En el bautismo anunciamos eso públicamente, ¿verdad? Así que, sin profundizar más, les repito, nuestro hermano Andrés habló muy bien sobre el bautismo en 2 sermones. Solamente voy a decir que aquellos que han anunciado su fe públicamente con la primera ordenanza son aquellos aptos para la celebración pública de la segunda ordenanza, que es la Cena del Señor. Así que, dicho esto, vamos a ver nuestro siguiente inciso. ¿Quiénes son los involucrados en la Santa Cena? Bueno, bautizados creyentes, y en este último inciso vamos a ver verdaderos creyentes bautizados en comunión. En comunión. Hermanos, no basta solamente haber sido bautizado, ¿verdad? Sino expresar constantemente en nuestro diario vivir lo que el bautismo significa. ¿Y qué significa el bautismo? Que hemos muerto al pecado y que hemos renacido a una nueva vida en Cristo, luchando contra el pecado. No quiere decir que ahora vivas perfectamente, porque nadie puede vivir perfectamente. Pero un cristiano lucha contra el pecado, aborrece el pecado, sabe que a su Salvador no le agrada el pecado, por tanto vino a morir por ese pecado. Hermanos, eso en la práctica implica que ahora debemos luchar constantemente con el pecado, mortificar el pecado diariamente en nuestras vidas. Y aunque a veces nosotros podamos tropezar, porque vamos a tropezar, no significa que vamos a tener que quedarnos en el suelo luego de caer. Tenemos que ir a Cristo, ir a sus promesas, ir a su palabra para que Él nos levante. Porque Cristo va a levantar a los que son suyos. Él va a cumplir su palabra de que ninguno se va a perder. Cristo levanta del suelo y te recuerda que ya no eres esclavo del pecado, que el espíritu que mora en ti no es espíritu de cobardía, sino que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cristo te va a recordar eso al levantarte y te va a decir como a la mujer adúltera, ¿verdad? Levántate, ve y no peques más. Oh, cuán maravilloso es tener un Salvador compasivo, ¿no? Maravilloso, que busca nuestra restauración, que busca nuestra santificación. Venir a la cena del Señor implica estar preparados, hermanos. Implica hacer cuentas con Dios previamente. A veces venimos a la cena apurados, ¿verdad? Estamos apurados, a veces venimos discutiendo, ya sea con la esposa, con el esposo, o venimos enojados con un hermano porque dijo algo que no me gustó. Y compartimos la cena del Señor así. Y por el apuro no pude hacer cuentas, ni pedir perdón al hermano o a mi esposo o a mi esposa, ni pedir perdón al Señor. Y compartimos la cena del Señor así, hermanos. El apóstol Pablo nos va a enseñar en 1 Corintios 11:28 que antes de venir a la cena tenemos que prepararnos. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Ya tenemos que venir preparándonos, ¿verdad? Desde antes. Pero hermanos, no olvides que Cristo perdona nuestros pecados. Por eso murió en la cruz, dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:9. Y Juan está escribiendo a cristianos cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, estimado hermano, acude a Cristo, acude a Cristo. Yo te insto ahora mismo a acudir a Cristo para que puedas hacer cuentas con Él. Él ya murió por ese pecado que aún tal vez no has confesado. O que tal vez te falta resolver. Él ya murió por ese pecado, pero acércate al Señor. Conclusión. Aunque este versículo que acabo de leer de 1 Juan es dirigido a cristianos, es fácilmente aplicable a alguien que no tiene a Cristo.
y que aún está muerto en sus delitos y pecados. Amigo, amiga, si tú estás en esta mañana sin Cristo, déjame decirte que si tú, que eres pecador, acudes a Cristo en busca de misericordia, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él lo va a hacer. Por eso Él, siendo justo, entregó su cuerpo para ser partido por la ira de Dios, entregó su cuerpo para ser molido, cargando tus pecados en Él, y murió derramando hasta la última gota de su bendita sangre en aquella cruz. Pero Él no se quedó muerto, sino que resucitó de los muertos y cual pan de vida y vid verdadera ofrece vida eterna. ¿Recuerdas a Cristo dando el pan a sus discípulos y dando el fruto de la vid? Bueno, nosotros cuando vamos a la cruz de Jesús, vemos a Él mismo entregándose como un pan y a Él mismo derramando su sangre como ese vino que le entregó a sus discípulos. Y Él te dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada para salvarte de la condenación de tus pecados, para limpiarte de tus pecados, para que seas hijo de Dios. Cristo es lo verdadero. Ve a Cristo. Cree en Cristo, mi amigo. Cree en Cristo y serás salvo. Y para los cristianos, en esta mañana, hermanos, la cena del Señor es como una herramienta que nos insta a luchar contra el pecado diariamente. Porque aunque somos cristianos, hermanos, seguimos teniendo la presencia del pecado en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Verdad? Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo. Cristo nos ayuda a luchar contra este cuerpo que aún tiene la presencia del pecado y que aún es tentado y que muchas veces cae. Cristo nos ayuda. Y la cena del Señor es una herramienta que Él utiliza para que luchemos diariamente, semanalmente contra el pecado. Nos recuerda que debemos llegar a la reunión especial con nuestro Salvador con una conciencia tranquila de que estoy luchando, batallando y huyendo del pecado. Me ayuda a tomar en serio, hermanos. Me ayuda a tomar en serio el estar a cuentas con Dios en cuanto a mi lucha con el pecado. La cena del Señor nos ayuda a recordar que aunque muchas veces hay tropiezos y se pierden batallas, la guerra ya la ganó Cristo. La guerra ya la ganó nuestro Salvador. Él murió en la cruz y ganó. Aunque Satanás lo vio perdiendo, Cristo ganó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él me ayuda a recordar, hermanos, que Él es mío y yo soy suyo. La cena del Señor confirma que el cristiano no está solo también, hermanos. La cena del Señor confirma que el cristiano es parte de una familia, es parte de la familia de Dios y corremos la misma carrera y vamos hacia la misma meta y tenemos que ayudarnos para llegar ahí. Si vemos a un hermano caer, lo levantamos para que llegue con nosotros a esa carrera, a esa meta. Hermanos, tenemos que empezar a apreciar la cena del Señor desde la casa. Nos va a indignar cuando el mundo se haga la burla, como lo que vimos en los Juegos Olímpicos. Pero empecemos a valorarla, a apreciarla desde nosotros. Desde nosotros. Que lo conocemos, que lo amamos. El mundo lo aborrece, el mundo lo odia y por eso el mundo hace lo que hace. Pero nosotros, hermanos, nosotros le amamos. Busquemos honrar al Señor y esperemos que ahora podamos compartir la cena del Señor con un nuevo pensamiento de lo que representa, ¿verdad? Vamos a orar para compartir la mesa del Señor.